Video, no, ya. Buenas tardes a todos. Una nueva tarde que nos reúne, un nuevo encuentro. Tenemos el agrado de contar en esta oportunidad con Miluska Guamaní, maestra con amplia experiencia en los nidos de la Casa Amarilla y actualmente acompañante pedagógica del programa Transforma. Ella compartirá esta tarde una presentación sobre matemáticas en acción. Los dejo con Milu, espero que sea una reunión muy satisfactoria, muy productiva y como siempre encantados de recibir todas las preguntas que ustedes tengan. Le doy paso a Milu. Gracias, Nati. Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas quienes hoy se han dado un tiempo para conocer más de lo que tratará este curso de Matemáticas en Acción. Damos inicio entonces. Me gustaría precisar el esquema de la presentación de hoy. Voy a iniciar compartiendo con ustedes algunos conceptos vinculados a la matemática y continuaremos además presentando un poco. Más que nada vamos a responder luego preguntas, ¿no? Vamos también a estar atentas a los comentarios que ustedes tengan y preguntas principalmente que iremos resolviendo a lo largo de este webinar. Me gustaría entonces iniciar esta presentación y quisiera compartir con ustedes un breve video. Aquí vamos a ver a Josefina explorar un poco con unos elementos del sector de juego heurístico y me gustaría contarles que en ese entonces Josefina tenía 1 año. Vamos a ver entonces el video. Luego de ver este video, sería interesante pensar y tratar de responder desde el lugar donde nos encontramos ahora, ¿qué está tratando de hacer Josefina? ¿Qué aprendizajes habrá detrás de estos cortos segundos de exploración? Pues yo traje este video hoy porque creo que es una breve muestra de cómo desde pequeños vamos en busca de resolver problemas presentes en nuestra vida cotidiana, de cómo somos capaces de emplear diversas estrategias y acciones para entender el mundo y los objetos que nos rodean. Vemos además qué tan natural y cotidiana es la matemática en nuestras vidas y lo importante que resulta la observación del adulto para detectar momentos tan valiosos y cargados de aprendizajes como estos. Y no seguir a este comentario tan cotidiano que escuchamos que los niños solo juegan cuando están en los sectores. Habría que responder entonces, ¿por qué enseñar matemática en educación inicial? Aunque me parece que podríamos cambiar un poquito esta pregunta a por qué es necesario promover las matemáticas en educación inicial. Lo digo porque acabamos de tener una prueba de que la matemática se vive, se toca, se indaga y no necesariamente se enseña como un contenido o un concepto. La matemática nos permite comprender el mundo y desenvolvernos adecuadamente en él. La matemática está presente hasta en la belleza y en la perfección de la naturaleza, como en esta flor que vemos. Nos permite comprender su forma, entender su composición, la forma de sus pétalos, el color que tiene, la armonía de este color además, y que hay un patrón que se reconoce. Es también un lenguaje común para todas las civilizaciones que ha permitido continuar con un desarrollo dinámico. La matemática está presente en las actividades que diariamente ustedes y yo realizamos. Además, nos permite comprender el lenguaje matemático, conceptos y también la
matematización y resolución de problemas. Tener una práctica ciudadana responsable. Por ejemplo, cuando abrimos una cuenta del banco, realizamos una transacción, pagamos nuestras cuentas, etcétera. Actividades totalmente cotidianas. En este momento quisiera compartir con ustedes una historia de la que tuve la suerte de ser parte, nuevamente marcando la presencia de la matemática, pero en la cotidianeidad de la escuela a partir de los intereses y las vivencias de los niños y niñas. Esta documentación se titula La distancia que nos separa. Este es un proyecto que hace unos años realizamos con niños y niñas de 3 años en la Casa María justamente, a partir de la despedida de uno de nuestros amigos, nuestro amigo Roy, quien en ese entonces se prendió un viaje a otro país, él se fue a España. Este gráfico que les presento representa un poco las emociones de Cayetana. Ella representaba lo que la mayoría de los niños sentía en ese momento sobre la separación y la despedida de nuestro amigo. Ella mencionaba que la figura que ustedes ven a la derecha es la entrada de la Casa Amarilla, que estaba triste y le salió una lágrima, estaba llorando porque no vino Roy y nosotros teníamos una lágrima. A Roy se le ponía un poco lagrimosos sus ojos, hasta que le salió una lágrima porque nos extrañaba un poco. Hasta el país de Roy extrañaba Perú. Acá vemos a Roy, lo estoy señalando con una flechita. Este gráfico que envuelve, digamos, contiene a Roy es su país. Las rejas de la derecha es la entrada justamente de la Casa Amarilla. Y ahí es visible la lágrima justamente del país de Roy, ¿no? La emoción que ella trata de representar. Y aunque la distancia nos separe, los niños siempre encuentran la manera de tener cerca a las personas a quienes quieren. El espacio físico no es un impedimento para ellos, especialmente porque nuestro amigo Roy nos envió una postal desde España. Asimismo, en este camino, el grupo viene elaborando un gran número de cartas, todas dedicadas a Roy, justamente en respuesta a la postal que habíamos recibido. Y cuando nos dimos cuenta de la cantidad de cartas que teníamos, surgió con mayor presencia esta pregunta de cómo van a llegar nuestras cartas desde la Casa Amarilla a España. O tal vez nos interesa entender desde un principio cómo llegó la postal de España a la Casa Amarilla. Entonces Vida nos lo explica a través de este dibujo esquemático. Esta representación refleja que tanto España como la Casa Amarilla son puntos distantes. Vemos en la parte superior de la derecha la Casa Amarilla y el punto, digamos, este gran punto morado es la Casa de Roy. Entonces Vida comenta que para que la carta de Roy llegue a la Casa Amarilla necesitamos un mapa. Aquí está la casa de Roy y aquí está la Casa Amarilla. En la búsqueda de una o más respuestas también surge una pregunta que dirige nuestra investigación. ¿Dónde se encuentra España? Los niños y niñas van compartiendo sus primeras hipótesis acerca de la ubicación de este país. Josefina nos comenta que España queda en Brasil. Dice, queda en Brasil, creo. Cerca Chincha, España está cerca, es por la carretera, comenta Emilia. Brasil llega cerca Chincha, tiene razón, España está bien cerquita. Queda arriba, nos menciona Alejandro. España es grande, es redondo. No es redondo, tiene piso, también tiene casas. Sin casas no podemos vivir. Y aquí vemos un dibujo de José que justamente refleja a través del cual ella representa a España. Destacan que puede entonces España quedar muy cerca a los destinos que son conocidos por ellos, ¿no? Como Chincha para Emilia. Además van otorgando características a este destino, definiendo en sus palabras cómo es un país. Y Josefina, como les mencionaba hace un momento, es justamente la niña que en el video veíamos hace unos minutos, esta niña de 1 año, ya en este entonces Josefina tenía 3, comparte con nosotros un dibujo de lo que para ella es España. Este nos hace pensar en la unión de algo, ¿no? En una agrupación.
A lo largo de esta investigación van surgiendo diversos sucesos que van justamente alimentándola. Y en este deseo de conocer más de ese destino, de interpretar las distancias, las maestras traemos a la clase un mapa mundi. Y los niños lo van interpretando de forma general y reconocen dónde es que se encuentra el lugar al que pertenece, ya sea Perú para Salvador o Venezuela para Alejandro. Incluso van descifrando los colores de este mapa, atribuyéndole funciones, tal como lo hacen con Rusia. Salvador y Alejandro establecen dos posibles recorridos que marcan sobre el papel, uniendo a Perú y uniendo a España, con España. Y luego de escuchar los aportes de sus amigos, Salvador establece una cita, pero antes de eso, perdón, me pasé un poco el diálogo que había antes de la conclusión de Salvador, que él mencionaba que él vive en Perú. Yo vivo en Perú, acá, mientras va marcando justamente con ese plumón rojo en el mapa mundi. Y yo vivo en Venezuela, comenta Alejandro. Esto es el pasto, refiriéndose a Rusia. Todos los países están mezclados. Los países parecen una pista, pero no es una pista, no tienen puertas, tienen ventanas. Y a partir de eso surge, justamente acá vemos como los trazos que van haciendo, que marcan un poco la distancia y la conexión entre ambos lugares, ¿no? Madrid está arriba y Perú está abajo, o puede que Perú esté arriba y España abajo, porque los países están mezclados. En este intento por comprender el trayecto que nos lleva a cruzar fronteras, Tomás, un niño de grupo, realiza un dibujo en el que va explicando a detalle el recorrido y donde vemos con claridad cómo el zoom, cómo se da este zoom del que hablamos antes, que vamos reforzando, ¿no? Perú deja de ser visto como un todo, como un solo espacio, para pasar a ser percibido como el país que contiene y agrupa otros espacios, a otros escenarios, que nos contienen a nosotros mismos. En este caso, Tomás, quien propone la presencia de su casa. Entonces, sería interesante entender primero cuánta distancia habrá de la Casa Amarilla a la casa de Tomás, para hacerlo así un poco más real o palpable para ellos. Asimismo, está la variable de tiempo relacionada a la distancia. Entonces nos centramos en distancias mucho más cortas, más alcanzables como la casa de Tomás, en este deseo de continuar interpretando los trayectos y las longitudes. Acá hay una bolita grande de España y aquí hay una bolita chiquita que es Perú. Y para llegar ahí tenemos que dar esto. Pero no hay que destruir las casas, que aquí las estamos viendo. Hay que ir por otro lado y no hay que destruir estas casas. Hay que ir en avión. Vamos a llegar cochinos. Por estas rayas tenemos que ir a España para no llegar hasta acá, de aquí a las diferentes opciones de Perú. Y la pista es esta, por donde van los carros. Y acá el sótano. Y esta es mi casa. Así, todo oscuro. Y este es el avión que vamos a ir. La distancia es esta. Los puntitos que hay que unir. Nos demoraremos 5 horas. A lo que Javier le menciona, no, son 1000 horas. La casa de Tomás, que se encuentra en el mismo parque cercano a la Casa Amarilla, es un nuevo destino que nos interesa alcanzar. Cristina propone un primer trayecto. Y ella menciona, yo creo que das una vuelta así por el parque y llegas a la casa de Tomás. El camino es tan largo, va mencionando Cristina. A lo que Tomás con mucha seguridad dice, muy lejos, pues Cristina. No, así no es. No das una vuelta, son muchos. Cayetana agrega, yo creo que lo hiciste muy largo. Tomás no va por muy largo. Esa no es la dirección a la casa de Tomás. Yo creo que tienes que hacer mucho, muchos puntitos para llegar a mi casa. Cayetana va agregando además a través de un dibujo. No, yo creo que empiezas por aquí y luego avanzas por aquí y das la vuelta y llegas a la casa de Tomás. Así es la distancia. Son 1000 kilómetros. Un kilómetro no tiene fin.
En esta discusión que surge en los primeros bocetos que los niños realizan, surgen términos de una forma espontánea, que mucho guardan relación con las medidas, las distancias y los trayectos, como es el de kilómetros. ¿Cómo vamos entendiendo ese concepto de distancia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? En una reunión de reflexión, los niños comentan que las distancias son letras, o lo más lejos que ven tus ojos, o una luna tan pero tan lejos. La distancia tiene que estar hasta el fondo, como menciona Alejandro. Entonces Cristina toma esta idea de los puntitos, la que ofreció Tomás, los cuales va representando a través de las gemas que Cayetana ayuda a ubicar. Y luego de esta representación concreta de lo que sería el camino hacia la casa de nuestro amigo, es él quien propone salir al parque. Así empieza el camino a la casa de Tomás, es lo que menciona Cayetana. Son uno, dos, tres, muchos caminos. Lo va representando a través de este lenguaje de la composición. Tomás, avanza así, vas a llegar, por este caminito que vas a seguir. Y las estrellas nos guiarán. Sí, así parece el camino. Oye, ¿y si salimos al parque a hacer los medidos? Refiriéndose a las medidas, él da esta propuesta de poder salir a la calle, al vecindario, justamente para poder llegar hacia su casa. Surge entonces un hecho interesante que aporta en esta investigación. Los niños se van valiendo de herramientas poco convencionales para realizar medidas, como Tomás, que es quien elige un pabilo para medir la distancia hasta su casa. Con esto yo creo que podemos hacer la medición de la distancia, asegura Tomás. Al salir al parque, los niños proponen hacer un mapa en conjunto de lo que sería este recorrido, guiándose de lo que ahora ven en el parque. Son los pasos. No te olvides de dibujar la reja de la casa amarilla y luego todo hasta la casa. Javier pregunta, ¿y si vamos por este camino? Ujú. Tomás, junto a Cayetana y Javier, proponen hacer un primer recorrido a partir de lo que su cálculo o intuición les empieza a decir. Tú caminas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y aquí está mi casa. 1, dice todos los números hasta el 8, son las medidas que debo llegar a la casa. Pasos. Pero yo voy a caminar ahora 8 pasos. ¿Hemos llegado ya? Lanza esta pregunta a la maestra. No, entonces es un poco más. A ver, voy a probar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo dice corriendo. Javier da esta idea justamente para probar si al momento de correr y a decir estos números, digamos, va a llegar a la casa de Tomás. Es como una representación también de la medida. Voy a ir a medir. Ahorita vengo. Marlene, ya llegué, estoy midiendo. Y justamente corriendo va Tomás y llega, ahí podemos ver el edificio de Tomás y justamente se encuentra con su cuidadora en la ventana. Mm, al recorrer la distancia solo con su cuerpo van siendo conscientes de una mayor longitud. La intervención de Javier nos hace pensar que tal vez hay una variable del tiempo al medir corriendo. Entonces prueban con una pita y van creando extensión, van uniendo los extremos hasta su objetivo. E incluso se dan cuenta de que solo un ovillo no es necesario, por lo que piden uno más. Con el tiempo van descubriendo otras herramientas de medida, como cuando Cristina propone utilizar unas ramas que encuentra en el camino, las que va uniendo una a una. El tiempo en horas vuelve a aparecer y a relacionarse con la distancia, ahora para asegurar que será un largo camino que tal vez demoremos en cubrir. Necesitamos mucho de estos troncos. Yo los voy a unir hasta la casa de Tomás, asegura Cristina. Yo voy a buscar más, ¿ya? Los cuadrados son los pasos. Yo creo que hay 1000. Es mucho. Ya me cansé. Nos vamos a tardar 1000 horas y días, comenta Cayetana un poco cansada. En este camino van descubriendo algo sobre la vereda. Un 400M, que representa un 400 metros. Entonces nos preguntamos cuál es el sentido de este número en relación a nuestra búsqueda. Surge una interpretación de los números y también de las letras. Descubrimos más números sobre el piso, algunos un tanto borrosos.
Además, la presencia de unas rayas consecutivas llaman también nuestra atención. Al llevar este misterio a una de nuestras reuniones de reflexión, los niños van conversando acerca de esto. Miquela nos dice que alguien fue quien fue el responsable de pintar estos números sobre el piso, sobre la vereda. Salvador comenta que más bien fue un señor quien los dejó en el piso. Alejandro da una idea también muy interesante. Con los números podemos medir. Tomás piensa, por otro lado, que son números para la velocidad. Vida comenta que para medir la altura de la casa de Tomás, para eso sirven esos números. Y Javier, tal vez tomando un poco la idea de Tomás, comenta que estos números sirven para bajar la velocidad. Entonces, esta es solamente una parte de la historia que hoy comparto con ustedes. Eh, y que en pocos minutos tal vez hemos podido reconocer cómo los niños viven la ciencia, discuten sobre conceptos que en ocasiones por error pretendemos enseñar de manera dirigida y poco significativa para ellos. Habría que resaltar además este valor de las experiencias, ¿no? Que son como muy lejanas estas actividades dirigidas o que, que usualmente caemos a veces en esa costumbre, ¿no? De acostumbrarlos a los niños justamente a poder resolver actividades con un propósito, con un resultado ya esperado, pero muy por el contrario se encuentran esas experiencias que son vivencias, que son justamente eh, experiencias que nacen de la propia necesidad, de los propios intereses del niño. Y por eso mismo hay un nivel de compromiso mayor. Como ven en esta investigación que no solamente duró un día, sino que duró semanas y semanas. Y posiblemente ni siquiera tuvo un fin, sino que tuvimos que terminarlo porque tuvo que ser, pero es interesante cómo el nivel de compromiso, de cómo los niños se involucran en esas actividades, porque justamente nacen de lo que ellos proponen. Esto era lo que les iba leyendo hace un momento. Eh, y aquí, solo para terminar un poco con esta historia, también Tomás nos iba mencionando, nos iba dando una idea muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que eso es la medición del scooter cuando va rápido, lo relaciona mucho con su día a día, porque a él le encantaba manejar este scooter. Estos números, antes cuando yo tenía 1 año, no estaban estos números, y ahora sí están. Es la medición de la rapidez. Me pregunto dónde hay un 2 en las casas. Ahora tenemos que recolectar las pistas para ver si alguien perdió algo. Yo me pregunto, ¿qué significará este 400? Un 4 y sus 2 ceros, pregunta Salvador. Y Caro afirma entonces que él cree que es para los lados, para donde tenemos que ir a la derecha o ir a la izquierda. Son algunas de las hipótesis alrededor de esta aparición un poco misteriosa y incertidumbre de los números y de las rayas, que incluso ellos van también escribiendo, apoyados de este material gráfico. El Ministerio de Educación, a través de las rutas, afirma que las matemáticas en ese sentido son una actividad humana específica orientada a la resolución de problemas. Justamente si nosotros revisamos este documento, se habla mucho de este enfoque de resolución de problemas, ¿no? Que le sucede cotidianamente al hombre en su accionar sobre el medio. De tal manera que es importante tener un entendimiento, pero a la vez también un desenvolvimiento matemático adecuado, el cual nos va a permitir participar en el mundo que nos rodea, en cualquiera de sus aspectos, generando a su vez disfrute y diversión. Por tal motivo requerimos de habilidades, de conceptos y aprendizajes vinculados a las matemáticas, que nos permita comprender el universo, ya sea de niños y de adultos. En el nivel inicial hay otros aprendizajes por desarrollar antes de solo aprender a contar mecánicamente. Se pueden aprender a través del juego, de las experiencias diarias de la escuela, como la experiencia que hoy he compartido con ustedes. Tenemos solamente algunos de estos contenidos o conceptos, que es, por ejemplo, la percepción figura-fondo, la comparación, la agrupación, el conjunto, los cuantificadores, la ordinalidad, la seriación, el concepto de los patrones también muy presente, ¿no? En nuestro día a día, en la naturaleza, tal como lo dicen las propias rutas
en todo, en el mundo, en el universo. La secuencia, el concepto de número también. Es necesario que nosotros como maestros, como adultos, conozcamos estas nociones y busquemos las estrategias y espacios para que los niños las puedan manipular a partir de experiencias ricas y complejas. Es preciso además entender que no necesariamente nos debemos limitar a un solo momento dentro de la rutina, sino que desde que los niños llegan a la escuela y guardan su lonchera ya están estableciendo una correspondencia. O cuando guardan los materiales están agrupando a partir de las características que reconocen o comparan al ver que hay más en una canasta o en la otra. Pero para que cada uno de estos momentos, espacios y experiencias se den, es necesario pensar en la planificación. Y eso debido a que pensamos en una escuela socioconstructivista, en donde hay una imagen de niño aventurero, de un niño curioso, nada rígido, que va construyendo su conocimiento en relación con los demás, y a partir de experiencias que surgen de la invitación del maestro, del ambiente, también muy importante, que es otro maestro más, y del interés de ellos mismos. Por eso siempre existe una intención, una preparación, lo que no significa que todo deba cumplirse al pie de la letra. Por ello es un plan, algo que podría darse. Ello responde al enfoque socioconstructivista del currículo actual, además, y nosotros en el curso realizaremos ejercicios diversos de planificación en los sectores, vinculándolo mucho a las capacidades matemáticas planteadas en el currículo. La planificación es justamente preparación, anticipación, el poder prever, significa también tener una organización, ¿no?, dentro de una estrategia, tener un listado de pasos, un plan de trabajo con un objetivo claro, un planteamiento, algo que podría darse, como podría no, y no es rígido, es flexible. Y nos centraremos entonces, además, en el trabajo en sectores y cómo los aprendizajes específicamente matemáticos se integran en estos espacios. Eh, Hoy les hablaré un poco de un sector en específico, que es el sector de construcción. Eh, Eso nos permitirá tal vez tener una idea que quizá con lo que hoy conversemos lo puedan replicar en otros sectores. Es importante, creo que esto sí es muy importante mencionar, y pensar que al planificar no estamos limitando el interés del niño, sino muy por el contrario estamos ampliando nuestra curiosidad de maestras por plantear estrategias, preguntas retadoras, espacios organizados. Por ejemplo, al ver esta imagen de referencia a este sector de construcción, podemos pensar si hubo una previa preparación, planificación por parte de la maestra. ¿Cómo es que habremos llegado a este sector? Definitivamente, creo yo, que hubo un momento previo para pensar en cómo disponer este espacio. Cada material tiene una intención. Cada material comunica algo. El espacio en sí nos está hablando de algo. La organización también. La provocación revela uno o más conceptos, ¿no?, como la altura, como las formas, los tamaños, el equilibrio, entre otros. ¿Y qué aprendizajes creen ustedes que se despliegan al construir? Pues el equilibrio, el peso, la simetría, los cuantificadores, la estabilidad, la altura, la estética, la autonomía, los patrones, la representación simbólica, la secuencia, el trabajo en equipo. Los niños además representan las características de esos objetos, ¿no? Establecen estas semejanzas, incorporan además estas nociones espaciales, experimentan mucho la perspectiva. Además, también desarrollan su autonomía e iniciativa, como en esta pequeña historia también de dos niños que empiezan una construcción muy compleja, a la que le pusieron mucho esfuerzo, y es una construcción muy vinculada a buscarle como un espacio, un hogar a estos animales,
pero miren la complejidad, la altura, la altura se convierte en un gran reto para ellos, ¿no? Pero un reto que lo asumen definitivamente y genera ese trabajo en equipo. O sea, estos niños están dando sus ideas, trabajando de una manera autónoma, pero no quiere decir que están trabajando solos, sino que en equipo se están poniendo de acuerdo, se están organizando y han construido tremenda torre. Incorporan criterios de clasificación a través de organizadores visuales. También podemos ayudar a que esto se dé, como estas imágenes que ustedes ven detrás de los bloques, que son justamente fotos de los bloques para orientar al guardado de estos materiales. Los niños están reconociendo características de estos objetos y los van clasificando. Y asimismo, ¿por qué no aplicando cuantificadores también al momento de ordenarlos? En el caso del ordenamiento en serie, más conocido como la seriación, el ordenamiento es de una colección de objetos con una misma característica, ¿no? Como en este caso, puede ser tal vez por tamaño, por grosor. Los objetos se comparan uno a uno y se van estableciendo la relación de orden. Si es más grande que, o es más pequeño que, o es más grueso, o es más delgado que. Cuando se ordenan objetos según tamaño, de menor a mayor, viceversa, o de más menos o viceversa. Tenemos así una serie, como en este caso, que es eh, una seriación por tamaño. Aquí también es como una provocación, ¿no? De unos tubos que han sido también ubicados tal vez en relación a la altura que, que tiene. Los patrones también. Vamos a hablar mucho sobre el concepto de patrones, de la presencia de un objeto, una figura que el niño va construyendo y va a repetir al utilizar esta de manera secuenciada. En este caso son estos soportes y la base del patrón que se repite, pero también es visible un patrón de color, ¿no? Como podemos ver ahí, hay como esta secuencia de colores del amarillo, blanco, pero incluso del mismo material que se utiliza, ¿no? Se repite el patrón de los conos de plástico, pero luego continúa un patrón ya repetido de los conos de cartón. También evidenciamos criterios de correspondencia en esta construcción en específico, ¿no? De altura, de equilibrio y de estabilidad, evidentemente. En un sector de construcción, como en los demás sectores, los niños aprenden también a interactuar con sus compañeros y a controlar sus emociones. Y evidentemente representan constantemente sus vivencias e ideas. Como en este caso, esta es una pequeña historia de un nido en San Juan de Lurigancho, en el que los niños tenían mucho la preocupación de poder mejorar su parque y también la preocupación porque veía que habían muchos adultos que entraban y no cuidaban justamente el espacio de juegos que ellos tenían. Entonces, el sector de construcción se convirtió como en el aliado de ellos para poder representar y comunicar qué solución podían brindar ante este problema, ¿no? Que era justamente la idea de ellos, era poder hacer un cerco. Entonces Gabriela comenta que el cerco del parque lo podemos construir de fierro o de madera, como el dibujo de Ivette. Para eso es importante también pensar en estos diseños previos. También podemos hacerlo de piedras alrededor del parque. Los niños grandes van a entrar. ¿Por qué van a entrar? Porque los niños grandes darán sus saltos para entrar al parque. Y los cercos son de madera largos para que los niños grandes no ingresen. Y los cercos tienen que tener una entrada y salida. Y al lado un letrero. ¿Qué dirá el letrero? Los niños grandes no ingresan, sino los niños de 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo cual ya esta idea de cerco eh, mm, está muy claro dentro de esta construcción que ha sido también una construcción grupal, ¿no? A través del cual los niños van, no solamente construyen y después hacen el diálogo, sino durante la construcción, al ser una construcción también que nace de ellos van dando sus propias ideas y aportes para también ir enriqueciendo esta creación. La presencia de la gráfica, ¿no? También muy importante, como en este caso este niño va dibujando aquello que ha construido. Las construcciones se convierten en un medio artístico donde los niños pueden también expresar sus propias ideas. También es importante pensar mucho en
¿Cuál será el rol del docente? ¿Será alguien que solo esté acompañando por un rato al niño y cuando el niño le muestra la construcción, será alguien que diga que esta construcción está muy bonita y se va a otro espacio? Para eso también hemos revisado mucho los documentos del ministerio, ¿no? La nueva currícula, incluso la guía del juego libre en los sectores, que ahí muy específicamente se habla de cuál es el rol y la presencia del maestro, que es un maestro que acompaña, que está atento a las preguntas que pueden surgir de parte de los niños y niñas, que los escucha cuando ellos desean comunicar sus observaciones y solo si fuera necesario ellos también constantemente ayudan a que puedan comunicar sus ideas. Es un maestro que potencia la reflexión sobre las propias estrategias, sobre la perseverancia y el esfuerzo personal al momento de resolver problemas por parte de los niños. Interviene de manera adecuada con preguntas que ayudan justamente a generar esta reflexión y que los niños pueden elaborar sus propias respuestas. Eh, Además, esto es bien importante, que evita la angustia por seguir la programación tal cual se había previsto. Y además es un adulto que interviene para problematizar, para responder sus preguntas, para ayudar a resolver un conflicto, para ser espectador de alguna actividad. Pero es una persona que justamente acompaña, ¿no? No los deja solos. Me gustaría terminar esta parte de la presentación con esta cita que justamente la encontré en las rutas de aprendizaje, en el, eh, que comenta que las matemáticas parecen poseer el asombroso poder de explicar cómo funcionan las cosas, por qué son como son y que nos revelaría el universo si fuésemos capaces de escuchar. Bueno, muchas gracias por su atención, por su tiempo. Ahora las dejo con Nati un ratito que quiere comentar algo importante. Gracias, Milu, por esta bella presentación. Hemos podido observar a partir de experiencias de lo cotidiano cómo diversos conceptos matemáticos están inmersos en nuestro mundo, en el mundo de los niños, que sin ninguna necesidad de presionar o planificar surgen espontáneamente, ¿no? Agradecemos a los que se han conectado, agradecemos a Malena, que ha estado muy presente durante toda la transmisión. No sé, Malena, si tienes alguna consulta, alguna pregunta. Milu está acá todavía con nosotras. Si quisieras preguntarle algo en especial, puedes usar el espacio del chat para comunicarte con nosotros. Como parte de esta presentación, también queríamos mencionarles que Dinámica, en alianza con la DREL, estamos ofreciendo un programa de formación continua en educación inicial. Y como parte de este programa, hay un primer curso, Matemáticas en Acción, cómo integrar las matemáticas en los sectores, que es un poco lo que viene presentándonos Milu en este tiempo que ha compartido con nosotros. Quienes estén interesados, los invitemos a poder contactarnos y preguntarnos sobre este curso. Encantados de poder absolver sus preguntas, sus dudas. Les mostramos el correo para que puedan contactarnos y nuestros teléfonos. Y bueno, nos encontramos en una próxima emisión. Agradecemos su tiempo y hasta luego.